Hola, las barras de porcentaje son bastante utilizadas en las interfaces, pantallas de carga o infografías. Explicaré de forma sencilla cómo crear una barra de porcentajes de diferentes maneras, tanto con expresiones y con keyframes. Para ahorrar tiempo yo ya tengo creado el proyecto que vamos a utilizar. Es un proyecto de una pila. Es un rectángulo a la que le he agregado un texto y un triángulo. Estas son las tres capas que vamos a animar: la capa de texto, el rectángulo y el fondo. Al fondo lo único que le he agregado ha sido un efecto de resplandor y un efecto de degradado. Y eso es todo. No es un proyecto bastante complicado. Lo que vamos a hacer ahora es, en el fondo, vamos a posicionar el anchor point en la parte inferior. Para poder animar la escala. Dicho esto, vamos a presionar la tecla S para abrir la escala del fondo color. Vamos a ir al triángulo y vamos a presionar la tecla P para ver la posición. Si lo que deseamos es animar de forma rápida el fondo, vamos a ir a escala, quitamos el candado, creamos un keyframe y en el eje Y ponemos un 0. Vamos al segundo 5 y subimos al 100%. Ya tenemos la escala animada. Ahora vamos a animar la posición del triángulo. Creamos un keyframe y otro hasta ahí. Ahora ya tenemos animada nuestra carga y el triángulo. Vamos a hacer lo mismo con el texto, presionamos la tecla P para la posición y esta vez simplemente podemos enlazarlo. Ahora crearemos la evolución del porcentaje para que llegue de 0 a 100. Vamos al Source Text, le damos al más clic en el relojito para crear una expresión. Arrastramos hacia la escala, pero hacia el eje Y. Cerramos y ya tenemos el porcentaje. Lo que tenemos que hacer ahora es crearle una expresión de redondeo. Para esto escribimos math.round y ya tenemos nuestro redondeo. Para agregarle el símbolo del porcentaje, al final de la expresión vamos a agregar un más y entre comillas escribimos el símbolo de porcentaje. Esta es una manera rápida de conseguir este tipo de animaciones. Pero si queremos un mayor control de la evolución del porcentaje, entonces tendremos que realizar otro tipo de animación. Bueno, ahora veremos cómo realizar la animación de los porcentajes
de una manera en la que tengamos más control de ellos y que se animen automáticamente. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la capa de fondo. Vamos a verificar que el punto de anclaje esté en la parte inferior. Presionamos la tecla S para la escala. Vamos al triángulo, presionamos la tecla P para la posición y vamos a verificar la posición del triángulo en el eje Y. La posición de aquí es 758. Vamos a redondearlo y tenemos que acordarnos de este número. Si es posible, apuntémoslo en un cuaderno para que no se nos olvide. 758. Ahora desplazamos. Vamos a ponerle un 324. A ver. Ahora también tenemos que apuntar este número, 324. Así no se nos olvida. 758 y 324. Teniendo en cuenta los valores que hemos obtenido del eje Y en la posición del triángulo y los valores de escala del fondo color que van de 0 a 100, con estos valores vamos a crear una expresión lineal en lo que es la escala del fondo color. Tanto la posición del triángulo como la escala del fondo consta de dos ejes, el eje X y el eje Y. Pero si activamos el icono de capa 3D, constaría de tres ejes: eje X, eje Y y eje Z. Pero en este momento solo vamos a utilizar lo que es el eje Y de la posición y el eje Y de la escala. Lo que vamos a hacer ahora es crear una expresión lineal en la escala del fondo color. Al más clic en el relojito, desplegamos el menú de expresiones, vamos a interpolación y en lineal. Vamos a crear las variables con los valores que hemos obtenido tanto de la posición del triángulo como de la escala. Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar lo que es la T y vamos a enlazarla con la posición, pero en el eje Y. La T' es el mínimo valor que obtuvimos de la posición del triángulo, sería 324. El Tmax es el máximo valor que hemos obtenido de la posición del triángulo, que sería 758. El valor 1 sería el 100% de la escala y el valor 2 sería el 0%. Como esta no es la última línea, entonces vamos a crear un punto y coma. Vamos a crear la variable X, que sería X es igual y vamos a crear el array X, Y. Listo, ahora probaremos la expresión. Si movemos el eje Y de la posición del triángulo, veremos si la expresión está funcionando. Como puedes ver, funciona perfectamente.
Ahora vamos a enlazar la posición del texto. Seleccionamos el texto y presionamos la tecla P para abrir la posición. Ahora también vamos a escribir una expresión. Al más clic y vamos a enlazarla con el eje Y de la posición del triángulo. Nos creó estas variables. Vamos a escribir Y. Vamos a la parte superior, escribimos X es igual a su propio valor. Value 0. Y en el array es Y más value 1. El texto se ha ido a la parte inferior, ahora solo queda posicionarlo. Veremos si al mover el triángulo la expresión está correcta. Ahora crearemos la expresión para que el texto del porcentaje evolucione según la escala del fondo color. Lo primero es abrir el Source Text. Vamos a crear la expresión aquí. Al más clic, arrastramos a la escala, pero en el eje Y. Nos creó el porcentaje y evoluciona según lo que evoluciona la escala. Vamos a crearle una expresión de redondeo. M mat.round Listo. Ahora los números evolucionan de 0 a 100 según la escala. Para agregarles el símbolo de porcentaje, espacio, más, comillas, y entre las comillas escribimos el símbolo de porcentaje. Listo. Ahora el porcentaje evoluciona de 0 a 100. Podríamos crear unos keyframes en la posición del triángulo, en el eje Y para darle movimiento y que se anime el porcentaje. Pero lo que vamos a hacer es crear una expresión para lograr darle un movimiento aleatorio. Vamos al icono, al más clic y creamos las variables. Vamos a poner X es igual a value 0. Punto y coma,
y es igual a mat.sin y dentro escribimos time por 1. Vamos a ponerle por 50. Por 100 mejor. Punto y coma. Escribimos el array x, y más value 1. Esto es para liberar el eje Y. El único inconveniente sería de que tendríamos que entrar a la posición del triángulo para poder modificar el movimiento aleatorio. Vamos a tratar de solucionar este problema creando un objeto nulo y cargando dentro de este objeto nulo unos controles de deslizador. Control D para duplicarlo, le cambiamos a frecuencia y le cambiamos a magnitud. Ahora vamos a enlazar la frecuencia con el número 1 del triángulo y el 100% a la magnitud. No se mueve, pues los valores de la frecuencia y la magnitud están en 0. Vamos a ponerle un 1 y aquí un 100. Ahora si queremos modificar, solo entramos al control y podemos modificar la evolución aleatoria del triángulo. En el próximo video tutorial explicaré cómo realizar una barra de porcentaje circular, ya que las expresiones varían un poco, al igual que los efectos. Espero que les haya agradado este video tutorial. No se olviden de suscribirse, denle me gusta y activen la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Eso es todo. Chao.